Shalom a todos, bienvenidos a una clase más del grupo de estudios bíblicos Rosh Pinah. Los saluda el profesor José Alberto Fuentes. Hoy tenemos una jornada especial con la ayuda de Hashem. Hoy comenzamos un estudio sobre la carta a los Gálatas escrita por el Shaliach, el apóstol Pablo. Quiero decir que cuando yo uso palabras en español, no tenemos por qué escandalizarnos. Me gusta usar las palabras comunes que la gente entiende, entonces no pasa absolutamente nada. Mencionar apóstol, mencionar sinagoga, palabras que vienen del griego, no pasa absolutamente nada, y menos cuando los escritos más antiguos están en griego. Entonces, solo quiero dar ese dato para que no cause incomodidad en algunos que ahora quieren decirlo todo en hebreo, que no estoy de acuerdo, dicho sea de paso. Carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Es una carta compleja, sí es una carta compleja, es una de las primeras cartas del apóstol. Si nosotros analizamos la carta, podemos ver cosas muy claras, evidentes, que no hay mucho que buscarle. Independientemente de lo complejo que resulta para muchos, la realidad es que la carta es más sencilla de lo que parece. Pero debo reconocer que cuando yo empecé a estudiar las cartas del apóstol Pablo, a quien yo de cariño le digo Rabí Shaul, y no solamente de cariño, sino también respetuosamente. ¿Por qué aclaro esto? Porque él jamás se llama Rabí, ni se llama a sí mismo Rabí Shaul, o díganme de esta manera. Eso no aparece. Eso es una cuestión muy, muy personal de respeto y de cariño hacia el apóstol Pablo. Él se presenta como el apóstol Pablo. Y ciertamente cuando yo comienzo a estudiar, quiero contarles un poquito, cuando comienzo a estudiar la carta a los Gálatas, me causa dificultades, pero mi error fue buscar estudios de gente que ya tiene sus conceptos muy establecidos, que no necesariamente van en sintonía con lo que el apóstol quiso decir. Y ese luego es un grave error. Por eso yo les decía, recomendación, lean la carta sin previo estudio, sin ver qué dice el maestro fulano de tal o el maestro mengano. Entonces, uno de los graves errores que yo cometí al estudiar la carta a los Gálatas desde una perspectiva hebrea, supuestamente, fue que me encontré que en muchos textos que son claros se quería justificar o se quería rebuscar lo que decía el apóstol Pablo. Y entonces eso, más que dar claridad al alumno, lo coloca en aprietos. Esa es la realidad. Había cosas interesantes que aprendí, pero realmente después de muchos años de estudio, de leer, si ustedes vieran cómo tengo rayada la Biblia que tengo aquí marcada, incluso veo yo comentarios que digo, ¿cómo es que yo escribí esto? Me arrepiento de haber puesto esta nota. Me di cuenta que no es tan así como muchos decían. Por ejemplo, por mencionar algo, hay algunos estudiosos de Gálatas que dicen que la carta está dirigida a la casa de Efraín, por ejemplo. Eso no tiene nada que ver. Por ejemplo, nada más para empezar a ver los errores que se llegan a presentar en algunos maestros que han estudiado, han querido interpretar la carta. Incluso alguna vez me topé con una Biblia que tenemos desde hace muchísimos años, como desde el 2004 más o menos, que es una Biblia que se hizo famosa en ese entonces, que se llama la Biblia Kadosh Israelita, que no recomiendo para nada. Y decía ahí cosas como que la carta a los Gálatas realmente tiene que ser llamada Galut ya. Galut de exilio o dispersión, y ya de Hashem, ¿no? Del nombre de Hashem. Y yo dije, wow, ¿no? En ese momento yo decía, qué revelación, qué tremendo. Y ya después que lees, que investigas, que eres más serio con tu manera de estudiar, más formal, dices, ¿qué es esto? Es decir, qué manera de forzar algo, ¿no? Es decir, la dispersión del Eterno. Es decir, no es la carta a los Gálatas, sino es la carta de la dispersión del Eterno. Es decir, habla hacia las tribus o se dirige a las 10 tribus perdidas del norte.
para forzar el tema del efraimismo y cosas de esta naturaleza, que al final tú dices, lees la carta a los Gálatas y luego ves las posturas del efraimismo, no coinciden en lo más mínimo. Por ejemplo, en el efraimismo se manda a circuncidar a toda la gente. Pablo está hablando en contra de la circuncisión para el no judío en Gálatas. Entonces dices, ¿qué pasa aquí? Es un tema raro, ¿no? Entonces te vas dando cuenta y dices, no, eso no va por ahí. Luego, te topas otros maestros, que no voy a mencionar por respeto, pero tengo un libro de otro maestro muy famoso, que tiene cosas buenas, hay que reconocerlo, pero hay otras que tú dices, no es necesario entrar en este tema, porque Pablo no está hablando de eso en lo más mínimo. Las cosas como son, la carta es clara, por eso yo hablaba, la carta es compleja, sí, es ambigua en algunos aspectos, pero realmente la claridad es más que la ambigüedad. Entonces no nos espante tomar la carta y leerla. No busquemos ayudarle a Pablo, las cosas son como son. Eso es algo que yo aprendí después de muchos años. Entonces en este libro, el maestro, este famoso, que no menciono su nombre, él hace mucho énfasis en la Torá oral, en la tradición oral. Cuando Pablo está diciendo que los no judíos no tienen que circuncidarse, cuando habla aspectos de la Torá o de la ley, que parece incomodar al creyente que está acercándose a las raíces hebreas, que es pro-Torá, y de repente hay textos raros que parece que Pablo está en contra de la ley, parece que Pablo está en contra de la ley, entonces buscas justificar y decir, no, es que se refiere a la ley oral, no, se refiere a las tradiciones de los rabinos. Nada que ver tampoco. Entonces fíjate el trabajo que me ha costado llegar a... Yo no digo ahora, quiero que sepan, yo no digo que yo soy un experto de la carta a los Gálatas, tampoco. Pero lo que sí me he dado cuenta es que las cosas son a veces tan claras y que nosotros queremos rebuscar y ayudar al apóstol Pablo y darle vueltas e interpretamos de manera incluso sin sentido como esta Biblia Kadosh israelita que le llamaba Galut Ya. ¡Wow! ¡Qué manera de forzar las cosas! Entonces, la carta sí va más como, no, Pablo no habla en contra de la ley de Moisés, Pablo habla en contra de los rabinos, y ahí tienes a un grupo también antirrabínico, antijudaísmo ortodoxo, ¿no? Antiley oral. Pablo no habla de eso tampoco. Luego me tocó ir a un seminario con un maestro caraíta famoso, que él ministra desde Israel, y que algunos lo conocen, no lo menciono, también por respeto. Mencioné la Biblia Kadosh israelita, discúlpenme si ofendo a alguien, pero se me salió, quizás tampoco tendría que haberla mencionado. Y fui a un seminario en Polanco, y por aquí de hecho creo que está Viri, que también fue. Y hubo cosas buenas, como todo. Yo soy de los que estudian, escucho, retengo lo bueno, lo que no, lo filtro, pero claro, aquí hay un grave problema. Cuando tú no eres maduro, puedes caer en muchas trampas. Y veo que este movimiento de raíces hebreas ha caído en muchísimas trampas. Es terrible, terrible. Hay gente, por eso yo decía que Hashem nos guíe, para ayudar a mucha gente que está navegando sin brújula divina. Va aquí, va allá, busca rabino fulano, o al pseudo jajam, o al pseudo maestro, o al pseudo rabino, o al pseudo judío, y después va y busca a los caraítas, y después se va con el efraimismo, y después viene acá. Es una locura. ¿Por qué? Porque este tema nos ha emocionado tanto, el tema de las raíces hebreas, de estudiar la Torá, de estudiar la Biblia desde la perspectiva hebrea, que nos ha emocionado tanto que de repente todos ya somos maestros. Ya todos somos maestros, o ya todos somos rabinos, o ya todos somos jueces, y empezamos a enseñar, que es lo peor. Y yo también he cometido errores, o sea, yo también estoy, por eso digo hemos. Y entonces lo peor es que enseñamos a la gente. Entonces, te aseguro que si hoy buscas en la web, que es un arma de doble filo, y empiezas a buscar estudios sobre Gálatas, vas a encontrar de todo. Y estoy hablando ahorita de este movimiento de raíces hebreas, y ahorita puedo hablar del mundo cristiano también. Pero en este mundo de raíces hebreas vas a encontrar cada disparate que dices, wow.
No puedo creerlo, esto es una locura. Y se los dice alguien que ha estudiado. Imagínate, estoy diciendo, desde el 2004 llegó a nuestras manos esa Biblia Kadosh israelita. Eso del maestro que vino de Israel, Caraíta, fue como hace, yo creo que estaba recién casado, hace como 10 años, 11 años. Y lo del otro libro también, ya tiene como 12 años o más, no, mucho más. Ese libro es muy viejo, el otro que te mencionaba, que es, creo, lo más decente que hay. Y sí hay que mencionar que hay maestros muy buenos, que han bendecido mucho. Y que, como todo libro, ¿no? Puede ser que un 80% sea bueno y un 20% no tan bueno. Ahora, con esto que vamos a hacer, yo no estoy diciendo que yo soy el supermaestro, el iluminado, el que tiene las respuestas para entender la carta a los Gálatas. Tampoco. Usted juzgue después de estudiar. De hecho, la persona que nos regaló esta Biblia Kadosh israelita en su momento nos decía: no me crean, estudien, investiguen, dense cuenta de las cosas ustedes mismos. El pueblo necesita ser adiestrado. Creo, gracias al Eterno, y agradezco, creo que muchos de ustedes me respetan y por eso se acercan y permiten que yo pueda compartir algunas de las cosas que he estudiado, y agradezco mucho su confianza y espero que esto sea de bendición. Ahora, el mundo cristiano, déjeme decirle, dice muchas verdades de Gálatas, dice cosas muy buenas sobre la carta a los Gálatas. Incluso si tú ves lo que dicen algunos padres de la iglesia, dices, bueno, muchas de las cosas que dicen son ciertas, son interesantes. Por ejemplo, un San Agustín, dices, San Agustín, qué interesante lo que escribió sobre los Gálatas. Estoy de acuerdo con muchas cosas de lo que él dice. Obviamente ya llega un punto que dices, aquí ya no estoy de acuerdo, porque te faltó más estudio, te faltó más revelación, tenías la influencia antisemita de tu época, etcétera. Y entonces ya se desvió. Pero el mundo cristiano realmente, y hay que reconocerlo, yo quiero que aprendan algo ustedes el día de hoy. Hay mucha erudición en el mundo cristiano, mucha erudición que no puede ser desechada. El desechar la erudición que ha salido del pueblo cristiano es una de las ignorancias más grandes y de los errores más grandes que están cometiendo hoy día. Los que han estudiado conmigo por años saben que yo siempre les digo, compren Biblias de estudio. Maestro, pero Biblias cristianas sí, adelante. Que no hemos estudiado lo suficiente para saber filtrar qué sí nos sirve y qué no. Que no tenemos la madurez espiritual, incluso académica, para saber qué es bueno y qué es malo. Hay comentarios tremendos dentro del cuerpo del Mesías en el mundo cristiano. Recordemos que ese mundo ha sido influenciado por las enseñanzas del Mesías. Por lo tanto, no todo lo que sale de ahí es malo. Y si no me crees, pues te puedo contar mi testimonio. Yo vengo de cuna cristiana. Entonces no todo lo que viene del cristianismo es malo, ¿sí? Si no, no estaría aquí el día de hoy. Al menos a todos los que conozco de este grupo, todos vienen del mundo cristiano. Y Hashem los trajo hasta esta revelación de la Torá. Entonces, yo tengo muchos comentarios del mundo cristiano, que son muy buenos. Como también encontré cosas buenas en la Biblia Kadosh israelita, como también encontré cosas buenas con este maestro que vino de Israel y en este otro libro, y podemos hablar de todos, y en todos lados podemos encontrar algo de verdad y algo que nos ayuda y que nos edifica, que es lo importante. Entonces, con respecto al tema de los Gálatas, por ejemplo, el pueblo cristiano, déjenme decirles, y no se ofendan los que ahora están muy apegados al judaísmo. Y si alguien conoce de judaísmo y si alguien tiene libros judíos, soy yo. Es decir, yo conozco los dos mundos. Parte de mi trabajo es conocer los dos mundos. Y eso me ha dado más herramientas para presentarme y darle a usted una clase. Y déjeme decirles, o sea, en el mundo cristiano vamos a encontrar muy buenos comentarios de la carta a los Gálatas, pero hay que saber también filtrar, porque ellos también se equivocan en algunos puntos. A veces mínimos, mínimos. Por ejemplo, un tertuliano
un tertuliano, un padre de la iglesia, se equivoca al decir que la carta a los Gálatas es la principal carta de ataque al judaísmo. Por ejemplo, ahí es un gravísimo error, él ya se equivocó, ¿no? Si tú ves una Biblia con comentarios cristianos, por ejemplo, aquí tengo una Biblia que es la Biblia Thompson de estudio, y por ejemplo aquí que dice, miren lo que les voy a leer. Dice, el argumento principal de esta carta es a favor de la libertad cristiana, en oposición a las enseñanzas de los judaizantes. Estos falsos maestros insistían en que la observancia de la ley ceremonial era una parte esencial del plan para salvación. Aquí dice cosas ciertas en parte, ¿no? Y si vamos viendo, hay cosas muy interesantes, te ayudan a estudiar, te dan referencias bíblicas. A mí me gustan estas versiones, te digo, hay cosas buenas. Hay otra versión que tengo aquí que dice en un comentario, te dicen, no sabían los creyentes de ese entonces que eventualmente la ley y el judaísmo iban a ser totalmente abolidos. Dices, aquí ya se equivocaron. Entonces, cuando nosotros estudiemos, tenemos que estudiar con seriedad. Es decir, si hoy día contamos con muchos libros de estudio que vienen del mundo cristiano, pues si yo los tengo a la mano, pues reviso. O sea, yo no voy a tirar esta Biblia que tengo aquí, esta Biblia Thompson. Tiene cosas maravillosas, la estuve hojeando y tiene cosas maravillosas. Incluso del judaísmo, yo veía atrás en los mapas de arqueología cosas tremendas, que decía, wow, aquí aprendes mucho, y temas, y incluso bosquejos para dar un sermón, cosas buenísimas. Dices, ¿cómo voy a tirar esta riqueza? O sea, ¿qué? Porque dice sociedades bíblicas y que es una Biblia cristiana, de una editorial cristiana, eso ya me afecta. No, quitémonos esos prejuicios. ¿Por qué? Porque hoy día hay muchísima fuente de estudio del mundo cristiano que nos puede ayudar. Bueno, lo uso. Ahora, yo no conozco, si tú me dices, maestro, ¿y por qué no buscas mejor fuentes judías que hablen de la carta a los Gálatas? Pero ¿cuáles voy a buscar? Ya te mencioné 3 con las que yo tuve contacto, y de esas 3 solo una es la más rescatable. Una. En el mundo cristiano tienes, infinidad de comentarios a Gálatas. Entonces, ¿cómo voy a ir a una fuente judía para saber qué comentarios han hecho de la carta a los Gálatas? Por supuesto, mi educación en la Torá, mi educación en el mundo rabínico, es decir, al recibir enseñanzas de los rabinos, al entender la Torá, al haber estudiado por años la Torá, al estudiar los escritos, los profetas, el Talmud, otros libros, tengo ya una capacidad de tomar la carta y entender muchas cosas sin necesidad de tener quizás a un intérprete judío que me esté diciendo, mira, aquí Pablo quiso decir esto y esto y esto. Entonces, yo ahorita estoy hablando como si estuviera charlando con amigos, es lo que quiero que primero entiendas. Es decir, estamos como si estuviéramos en una charla diciendo, mira, he estudiado desde el punto de vista mesiánico, de las raíces hebreas, o como quieras llamar estos grupos nuevos, y he encontrado cosas que me parecen muy contradictorias a lo que realmente dice el apóstol Pablo. Y he también estudiado por años comentarios cristianos que me parece que van más en línea con lo que quiso decir el apóstol Pablo. Es increíble, ¿no? No lo puedo creer. Imagínate cómo está la crisis actual en el mundo de las raíces hebreas. Imagínate cómo está la crisis. Por eso tenemos que pedir que de entre nosotros salgan maestros serios, que no estén buscando que las escrituras encajen en su sistema de vida religioso o en su denominación. No, eso es un grave error. Eso es un grave error, sí, porque si yo soy efraimita, voy a leer la carta a los Gálatas buscando que la carta empate con mi creencia efraimita, por ejemplo. Y así pasa. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, muy serios al estudiar la carta. Por eso hoy yo quiero que leamos esta carta, que tiene los temas principales de la carta, para que lo sepas. Es una defensa primero a la sana doctrina
de la justificación por fe, por gracia. Es algo básico que se ve en la carta. La justificación es por la fe, es por gracia. Versus los que dicen que por el cumplimiento de la ley, de la Torá o de cualquier otro tipo de ley, como vamos a ver más adelante, es la justificación o la salvación. Entonces, si tú dices eso, por ejemplo, en un círculo que apenas está estudiando Torá y que está muy pro Torá, va a decir, no, ¿cómo crees? La Torá es necesaria para la salvación. Entonces, por eso te digo, necesitamos estudiar bien. O sea, entiende bien toda la carta, no agarres un texto y digas, ya esto es así. No, tienes que ver tantas cosas, querido hermano. Miren, tenemos que ver quiénes son los Gálatas, para empezar. Tenemos que saber un poco de la historia de Rabí Shaul o del apóstol Pablo. Tenemos que saber la situación que se vivió en ese mundo, las complejidades, los debates religiosos en torno a esta carta. Es decir, tenemos que leer otros documentos para poder entender la carta a los Gálatas. Vamos a tener que leer el libro de los Hechos, eso ya es algo básico, algunos capítulos, por ejemplo, para entender este conflicto, para entender quiénes son los Gálatas. También un tema importante en la carta a los Gálatas, pues es la defensa que presenta Rabí Shaul a su apostolado, ¿no? ¿Por qué? Porque él es el Shaliach, el que transmitió el mensaje de redención, que es por fe, que es por gracia, y vienen otros maestros a anunciar un mensaje totalmente diferente. Y entonces ahí viene ya una discusión. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, antes de entrar a leer la carta, que creo que ya todos la han leído, por eso es que yo estoy hablando, espero que todos la hayan leído, porque si no van a decir, ¿hacia dónde va el maestro? ¿De qué está hablando? Bueno, primero lo que vamos a saber es quiénes son los Gálatas. Los Gálatas es un grupo que se asentó en lo que hoy se conoce, en una parte de lo que hoy se conoce como Turquía. Los Gálatas viene de los galos, estamos hablando de los galos, imagínense. ¿Quiénes eran los galos? Los galos también son identificados como los celtas. ¿Quién no ha leído historia? Los celtas, ese grupo que vivió en la Europa central antes de la era común y que fueron avanzando y fueron a parar hasta Asia Menor, la actual Turquía. Obviamente, si tú vas investigando a este grupo, a los galos, a los celtas, te darás cuenta que eran gente de batalla, eran guerreros. Si quieres, como datos históricos, al final los tenemos que conocer porque estamos hablando de los Gálatas, entonces vamos a saber un poquito de historia. Entonces, estos eran los famosos celtas o los galos, estamos hablando de lo mismo. Incluso tú ves vestigios de Galia, que ese era el lugar, Galia, lo que hoy es Francia, Bélgica, Italia. Por eso a los franceses hoy se les sigue diciendo los galos, ¿ok? Bueno, esos grupos que tenían una posición muy interesante y muy importante en la Europa central de aquellos años, antes de la era común, se fueron moviendo y atacaron a otros pueblos como los romanos, pero pues desgraciadamente siempre los derrotaban. Vivieron varias derrotas, pero eran bien aguerridos y luchaban mucho, peleaban mucho. Total, que ellos se llegan a sentar en esta parte de lo que hoy conocemos nosotros como Turquía, y te lo menciono así para que si quieres ver un mapa te ubiques. Y había muchas provincias romanas, es decir, Galacia está lleno de provincias que son provincias romanas, pero ahí se asentaron estos galos. Ahora, religiosamente, ¿qué observaban ellos? Hay muy poca información en los libros, en las enciclopedias. Hay muy poca información. Lo que nosotros podemos quizás rastrear un poco de estos Gálatas, y te das cuenta cómo no tiene nada que ver con las tribus perdidas y todo este fanatismo que hoy existe sobre las tribus perdidas y cosas así. O sea, los Gálatas, y chécalo en una enciclopedia no religiosa, chécalo en una enciclopedia religiosa, investiga, te invito a que investigues, como yo lo he hecho, y te darás cuenta que los Gálatas son los galos.
en su sentido más primitivo de la expresión gálatas. Entonces, si tú buscas, por ahí se habla un poco del druidismo, o sea, de los druidas, y vas viendo como que en temas religiosos, por ahí hay algunos que dicen, porque te digo que no es un tema que esté tan claro, no hay muchos registros, por ahí hay algunos que dicen que llegaron en su versión más extrema, aunque otros debaten, que llegaron a hacer sacrificios humanos, por ejemplo. O sea, los celtas, cuando vivían en esa Europa central, antes de ir hacia estas tierras de Asia, de la actual Turquía. Entonces, hay algunos estudios que dicen, estos sacrificaban humanos. Se ve mucho el culto, por ejemplo, hacia la naturaleza. Eso sí, se observa mucho el tema de tener muchos dioses y muchos de corte como árboles, como cosas de la naturaleza, ríos, cosas así. O sea, estamos viendo, por ejemplo, un pueblo que, pues, de alguna manera se relaciona con el paganismo. Eso está claro. Pero no está como tan marcado. O sea, no hay tanta información para que yo les diga, mira, ellos eran paganos, ellos hacían esto, como lo que te mencioné, que algunos estudiosos dicen que sacrificaban hasta humanos, cosas así. O sea, hay muy poca información para que podamos con toda claridad decirte, mira, los antiguos gálatas o los galos hacían este tipo de cosas en el tema religioso, creían en esto. Entonces sí se ve como que creían en muchos dioses, pero muy apegados a la parte de la naturaleza, ¿no? Que no me extraña, la verdad no me extraña, es como muy normal. Si de hecho en tiempos antiguos sucedió, incluyendo a nuestro patriarca Abraham, pues obviamente también puede suceder con otros pueblos. Entonces estos llegan y se asientan ahí, en esta parte de Asia, en la actual Turquía. Ok, esto es importante saber. Los gálatas, eso es el origen. Estamos hablando de un pueblo gentil, pero bueno, sabemos que el mundo de ese entonces, pues ya estaba muy mezclado. Y será necesario ir al libro de los Hechos, ir al primer viaje del apóstol Pablo, para ver las comunidades que él visita, que justamente Pablo visita la actual Turquía. La actual Turquía Pablo la visitó, y ahí están los gálatas. Ahora, cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, nos vamos a dar cuenta cómo es ese mundo, ya en tiempos del apóstol Pablo, porque yo te hablé de unos 4 siglos antes de la era común. O sea, unos 4 siglos antes de Pablo, cuando estos galos estaban en el centro de Europa y después se movieron a Asia, ya para el siglo I ya estaban ahí establecidos, y vemos a un Pablo viajando ahí a esos lugares y predicando. Porque si fuéramos muy así súper estrictos y decir, bueno, si vamos a buscar Galia, pues vamos a parar en Francia. Entonces Pablo les escribió a comunidades que había entre Francia, Bélgica y la actual Italia. Pero no es así, porque vemos a un Pablo muy concentrado en Asia, en la antigua Asia, no en la Asia actual, en la antigua Asia, que corresponde al país de Turquía actual. Por eso hago tanto énfasis en Turquía, para que sepan un poquito de geografía. Ahora te toca a ti hacer tu investigación para que tengas más datos. Esta no es una clase de geografía, pero es para que te ubiques. Pero sí te invito a que cheques quiénes eran los celtas, quiénes eran los galos, cómo es que se movieron, cómo lucharon con los romanos, con los griegos, y cómo fueron a parar a estas partes de Asia. Y coincide la historia en muchas cosas con los relatos del libro de los Hechos y los viajes del apóstol Pablo, y entonces es cuando tú entiendes hacia quién se dirige la carta y cómo estaban esos grupos ya en el primer siglo. Ahí ya entiendes más, porque una cosa es que nosotros, es como decir, llegan los celtas, llegan los galos a Asia Menor y ahí se asientan y listo.
No, vamos a recordar que eran provincias romanas, es decir, ya hay una influencia romana. Y luego el mundo de esa época está influenciado por el helenismo, ya también tienes un factor griego. Luego dices, ¿qué hace un judío como Pablo en esas regiones? Es decir, ya tienes, por un lado a los galos, tienes presencia romana, tienes presencia griega, tienes presencia judía. Y entonces ya cambió la situación, ya es una sociedad diferente. Es como si yo te dijera hoy, dime, por favor, todas las personas que existen o que habitan hoy Nueva York. La hermana no me dejará mentir, ahí vas a encontrar a cubanos, vas a encontrar a mexicanos, vas a encontrar a colombianos, vas a encontrar a dominicanos, vas a encontrar a europeos, vas a encontrar a medio mundo ahí. Y entonces el entender ese mundo ya es totalmente diferente a si habláramos de que los gálatas son los galos, son los celtas al 100%. No, tampoco. Pero estamos rastreando quiénes son estos gálatas. ¿Me explico? Entonces, eso hay que saberlo. Entonces tenemos obligadamente que ir a echar un vistazo a ese primer viaje o a los viajes de Pablo para ver en dónde se movía él. Y una vez que sepamos su zona de influencia y en base a lo que está escrito en las enciclopedias y lo que se registra por los historiadores y los geógrafos, entonces podemos decir, mira, esta es la zona de Galacia, que es la actual Turquía, parte de la actual Turquía. Mira, esta es la zona de Galacia. Había una Galacia del norte, esa es otra cosa. Había una Galacia del sur, que yo no creo que Pablo se dirija hacia la Galacia del norte porque no hay pistas de lo que se considera la Galacia del norte, no hay pistas, no hay viaje ahí de Pablo concreto, es decir, no se menciona ninguna provincia conocida. Sin embargo, si tú ves la Galacia del sur, entonces sí vas a encontrar lugares que Pablo visitó como Antioquía, como Iconio, como Listra y como Derbe. O sea, fíjate ya lo que te estoy diciendo. Ya te estoy mencionando 4 lugares que visitó Pablo que corresponden a la Galacia del sur. Antioquía, Iconio, Listra y Derbe, por ejemplo. Y entonces dices, ok, ¿a qué Galacia se referirá Pablo? O sea, ¿a qué Gálatas? Lo más seguro, y lo que yo creo, aparte porque, por ejemplo, un gran erudito del mundo cristiano, por eso te digo, no te cierres al mundo cristiano, no cometas ese grave error que muchos están cometiendo. Y yo sé que con el hecho de que yo diga esto, ya la gente al escucharme dice, no, este es cristiano. No me interesa en lo más mínimo. Es decir, el que es académico no se cierra. Entonces ahí también tú filtras a la gente que es ignorante, y con todo respeto lo digo. La gente que se cierra y dice, no, yo solo estudio del judaísmo propiamente, pues ¿cómo vas a entender la historia? ¿Cómo vas a entender la geografía si tú nada más vas a un libro judío? O sea, no hay manera. Tengo que agarrar libros, enciclopedias, incluso una enciclopedia Larousse, para poder entender cosas. ¿Me explico? Es decir, entonces, hay un erudito del mundo cristiano y que te recomiendo ese libro y te va a dar muchísima luz. Por supuesto, tienes que aprender, como te lo digo, tienes que aprender a filtrar lo que te sirve y lo que no. ¿No? Eso es más que obvio. Pero bueno, hay un libro que yo consulto mucho y fíjate, ya hasta te estoy dando herramientas de estudio. No me importa quedarme las cosas. O sea, a mí me gusta decir y recomendar libros porque es importante que hagas tu biblioteca. Hay un libro que yo consulto mucho que es el comentario del contexto cultural de la Biblia. Repito, comentario del contexto cultural de la Biblia. Tiene tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, como se conoce en el mundo cristiano. De Craig Skinner. Craig Skinner. Y este erudito investiga el mundo antiguo y en base a todos los conocimientos que él tiene del mundo antiguo, pues presenta comentarios muy interesantes. Otros de repente yo no estoy de acuerdo porque siento que sí se va mucho con el mundo helénico, con otros pueblos muy ajenos a Israel, y yo digo, es que sí, o sea, tienes razón en algunas cosas, pero no, déjame decirte que
Pero es que fíjate, aquí ya es la ventaja de conocer el judaísmo. Entonces yo aprendo a filtrar y sé qué es bueno o qué es prudente y qué para mí no es más que información cultural y listo. Claro, se entiende que él presenta muchos comentarios porque él, fíjense cómo se llama el libro, comentario del contexto cultural, es decir, hay un contexto. Entonces es válido. Y por ejemplo, él en su libro dice que los historiadores antiguos, fíjate cómo él tuvo que investigar a los historiadores de la época para entender cómo es el lenguaje de la época. Entonces dice, los escritores antiguos, cuando hablan de Galacia, tienen dos maneras de hablar de Galacia. Es decir, Pablo no es el único escritor que menciona a los Gálatas, sino hay otros escritores y no necesariamente del mundo religioso. Es obvio que sí va a escribir sobre los pueblos de aquella época, como hoy se escribe de cualquier parte del mundo. Hoy obviamente sabemos más y tenemos más apertura por toda la tecnología que hay, pero en ese entonces hay escritores, y no solamente religiosos, sino de otro tipo de lectura o de otro tipo de escritos. Bueno, esos historiadores, dice este comentario de Craig Keener, que usan la parte técnica y la parte general cuando se refieren hacia Galacia, cuando hablan de Galacia. Dice, cuando son técnicos, puntualizan las cosas. Es decir, concretamente te dicen esta zona de Galacia del Norte, así, 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 minuciosamente, cuando quieren ser técnicos. Cuando quieren ser generales, dice, en su investigación de los escritos antiguos, dice, usan simplemente el decir Gálatas. Es decir, hay una manera de decir técnicamente las cosas y una manera de decirlas generalmente. Cuando lo haces general, dice, se refiere a la Galacia del Sur. Fíjate ya la importancia de conocer, de investigar, de ver fuentes serias. Dice, y cuando lo hacen los escritores antiguos, general, hablando de Galacia, se refieren a la Galacia del Sur, que coincide con los viajes de Pablo, cuando él visita Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. Entonces ya tenemos pista aquí, muy interesante. Y, por ejemplo, hablando de Listra, fíjate lo que ya dice este estudioso, hablando de Listra. Yo en mis investigaciones descubrí que, según el historiador famoso Plinio, que es un historiador famoso, ubica el territorio de Galacia justamente mencionando a Listra, por ejemplo. Cuando habla de Listra, Plinio dice que esa es la región de Galacia. Eso lo puedes ver en su libro Historia Naturalis. En Historia Naturalis, Plinio menciona que Listra pertenece a Galacia. ¿En dónde estuvo Pablo en Hechos 14, verso 8? Estuvo en Listra. ¿De dónde era Timoteo cuando Pablo le practicó la circuncisión? Que ese es otro tema y por ahí podemos entrar al debate de por qué entonces los Gálatas tienen confusión, porque basado en Plinio, basado en los historiadores antiguos, basado en este gran erudito Craig Keener, en donde él dice que Listra es parte de Galacia, pues vemos que Timoteo era un ciudadano de Galacia. Timoteo. Entonces era parte de los Gálatas, Timoteo. ¿Te das cuenta? Entonces, si nosotros vamos hacia los viajes de Pablo, nos vamos a dar cuenta que todos esos viajes tan importantes en estas ciudades, eso era Galacia. Entonces, tenemos fuerte información que todo indica que toda esta zona, mencionando estas cuatro principales provincias, Antioquía, Iconio, Listra y Derbe, y obviamente toda esta parte que tú puedes incluso ver en un mapa, pues fue una zona predicada
por Pablo. Es decir, Gálatas no es una pequeña región, sino es una región grande que abarcaba a muchas comunidades. Es decir, esta es una carta que va a muchas comunidades, a muchas comunidades. Ahora hay que ver cómo eran las comunidades. Ya que tenemos la información de que Antioquía, Iconio, Listra y Derbe son parte de esta Galacia del Sur, pues lo más probable es que cuando Pablo escribe a los Gálatas se dirija a ellos. Es muy poco probable que se refiera a los Gálatas de la Galia original, de Francia, Bélgica y Italia, o que se refiera a la Galacia del norte en Asia, en la actual Turquía, que mencionan provincias que ni me sé su nombre y ni me lo aprendí, así te lo digo porque no le vi relación bíblica. Entonces, basado en esto ya tenemos nosotros información que va a ser muy valiosa. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué sigue después de identificar esto? Ya vimos que en su sentido más primitivo, los gálatas se relacionan con los celtas, se relacionan con los galos, que bueno, se fueron de sus tierras de Europa Central y llegaron hasta Asia, la actual Turquía, pero bueno, ahí había una mezcolanza de grupos. Entonces cuando pasamos de hablar de una etnia a hablar de una ciudad o de una región, que abarca muchísimas provincias o muchísimas comunidades, ya en la parte religiosa. Y esas comunidades no necesariamente eran de galos, ya como la etnia o los celtas, no. Sí, seguro había, pero no necesariamente. Ya dijimos, por ejemplo, que Listra por Plinio es ubicada con Galacia. ¿De dónde era Timoteo? Pues bueno, ya tenemos ahí nosotros información de Listra. Entonces, Timoteo es parte de los Gálatas. Entonces ya tenemos a un judío, de madre judía, de padre griego, viviendo en esta región. Entonces ya no nada más estamos hablando de los galos o los celtas, sino ya vemos a un judío ahí. Provincia romana, obviamente había romanos ahí. El mundo griego, la influencia griega, bueno, obviamente había ahí influencia griega. Entonces ya vamos viendo qué es, quiénes son los gálatas. Ahora sí, vámonos a la escritura, para ir viendo cosas que son sumamente importantes establecer antes de darle una lectura. Entonces, primero, sabemos ya un poco de los gálatas. Vamos a investigar más, para ver cómo eran esas comunidades. Después de esto, tendremos que saber también cuál es el estilo literario de la carta. ¿Por qué Pablo escribe exhortando, llamando la atención, con dureza? También tenemos que saber eso. Y también tenemos que saber quién es Rabí Shaul. Ya después que sepamos esto, podemos empezar a estudiar y a investigar la carta. Entonces es importante checar estos datos. Bien, podríamos comenzar desde Hechos 11, sin embargo no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer porque es mucha lectura. Ahora, hay otra cosa que se me está pasando a decir. ¿Cuándo fechan esta carta? También es importante saber cuál es la fecha de esta carta. Hay dos opiniones. Hay una opinión que dice que la carta fue escrita antes del Concilio de Jerusalén de Hechos 15. El Concilio de Jerusalén de Hechos 15, que también es un texto obligado para entender la carta a los Gálatas. Concilio de Jerusalén de Hechos 15 fue en el año 50 aproximadamente. Es decir, si es antes la carta a los Gálatas, que yo sospecho que sí, aunque por otro lado hay algo, y aquí es donde entramos en las ambigüedades de la carta, pero no pasa nada, no afecta el mensaje. Pero entramos ahora sí en el mundo de ambigüedades reales, no ambigüedades creadas por un intérprete efraimita o por un intérprete caraíta o por un intérprete mesiánico o por un intérprete cristiano o por quien quieras, no. Aquí son ambigüedades reales del texto, ¿ok? Y que tiene que ver con fechas y con acontecimientos. Por un lado, yo creo
Y te voy a decir el porqué. Yo creo que es antes del Concilio de Jerusalén. Entonces, si es antes del Concilio de Jerusalén, la carta se ubica en el año, entre el año 45 y el año 50 de la era común. ¿Ok? Del 45 al 50, es decir, antes del Concilio de Jerusalén. Si no es así, algunos la han fechado en el año 56 o 58, entre ese lapso, que es después del Concilio de Jerusalén. ¿Por qué yo creo que es antes? Ahora, cuando nosotros vamos al libro, ahorita te voy a decir por qué creo que es antes, pero cuando nosotros vemos el libro de los Hechos, podemos por capítulos decir, bueno, hay cronología aquí. Aunque para mí el episodio de Hechos 16, y que ahí ya concretamente se menciona Galacia, o sea, si nosotros nos vamos a cronología, pensando que el libro de los Hechos es 100% cronológico, bueno, vas a decir, ok, aquí ya concretamente, sin ir a las pistas de la historia, de las enciclopedias, de lo que dice el escritor antiguo Plinio, de lo que dice el investigador Craig Keener, la realidad es que la primera vez que se menciona Galacia en los viajes de Pablo es hasta Hechos 16 después del Concilio de Jerusalén, lo cual hace que la carta sea después del Concilio de Jerusalén. Y ahí esa es la ambigüedad, ahí sí hay una ambigüedad real, pero no afecta a la carta, al mensaje. ¿Por qué creo yo, profesor José Alberto, que es antes? Porque la carta a los Gálatas es una carta que defiende la sana doctrina de la justificación por la fe. Es decir, el mensaje de redención que es por fe, por gracia, no por el cumplimiento de la ley, de la Torá o de cualquier tipo de ley. Si Pablo había subido a Jerusalén al concilio junto con Bernabé, su compañero, y recibió instrucción de los apóstoles, y recibió decreto apostólico, decreto de los principales de Jerusalén, como fue Jacob Hatzadik, el hermano de nuestro Adón Yeshua, y recibieron cartas de qué hacer con los no judíos que se estaban incorporando a la fe. La pregunta del $1.000.000 es, ¿por qué Pablo en la carta a los Gálatas no cita ese acontecimiento puntualmente diciendo, a ver, señores, no es un invento mío, aquí está muy claro? Así nos lo reveló el Mashiach, no solo a mí, sino también a sus testigos, a sus principales discípulos, los testigos de la resurrección. Y entonces, aquí está el decreto, aquí están las cartas de los principales de Jerusalén, de Jacob, y ahí estuvo Pedro, y estuvo la creminata de los testigos de la resurrección del Mesías. Aquí está, señores, no solo es lo que yo les digo, sino que aquí hay una carta de respaldo desde Jerusalén. Y ustedes dicen que hay unos maestros de Jerusalén que predican lo contrario. ¿Te das cuenta de este detalle tan interesante? Es un detalle muy interesante. ¿Por qué Pablo no usa el argumento de Hechos 15 del Concilio de Jerusalén, de la carta que recibieron y que incluso él fue y anunció? ¿Por qué no vemos eso? ¿Por qué no lo menciona? Porque lo más probable es que esta carta a los Gálatas se haya escrito antes del Concilio de Jerusalén. Y por ahí hay otras indicaciones que a mí me muestran, y por eso te decía, quizás haya que ir a Hechos 11, porque en Hechos 11 nosotros vamos a ver cómo Pablo y Bernabé fueron enviados, y para ese entonces ya habían ellos visitado Jerusalén. Por lo tanto, sí hay un viaje antes a Jerusalén, antes de Hechos 15. Entonces, yo creo que pasa toda esta complejidad, el apóstol Pablo escribe, sigue la complejidad hasta el punto que llegan a un concilio con los principales emisarios del Mesías. Pero por otro lado, tenemos el hecho de que en Hechos 16 se menciona por primera vez Galacia y circuncida a Timoteo. Y entonces ahí dices, bueno, ya se generó un conflicto, porque Pablo predicó que el no judío no debe circuncidarse, pero circuncidó a Timoteo. Entonces, Pablo, ya nos creaste una confusión. O si nos circuncidamos o no. Eso sería si es que esta carta es después. Por eso ahí vemos algo ambiguo. Veamos los escenarios y sobre todo
lo que nosotros tenemos que hacer es ver el mensaje, cuál es la esencia. Si nos sirve Hechos 16 para formular algunos cuestionamientos o tener luz, usemos la teoría de que es después del Concilio de Jerusalén. Si nos sirve también el hecho que es antes, también usémoslo. O sea, la cosa es que entendamos la esencia del mensaje de Rabbi Shaul. Entonces, dejemos eso ahí. Vayamos investigando y saquemos conclusiones. Voy a pedir que me acompañen a Hechos 13. Me parece correcto iniciar en Hechos 13. ¿Cuánto llevamos de clase? Ay, creo que he hablado mucha historia el día, no pasa nada. Comencemos desde el capítulo 13, versículo, yo creo que desde el primero. Creo que vamos a tener que regresar a Hechos 10, Hechos 11 eventualmente. Es necesario para tener un entendimiento de las comunidades de origen no judío. Cómo eran las comunidades o con quiénes interactuaban. Fíjense lo que dice. Había entonces en la congregación que estaba en Antioquía, y perdón, pero siempre tengo que hacer este chiste, no es la Antioquia de Medellín. Había entonces en la congregación que estaba en Antioquía, acuérdense que ya Antioquía tiene que ver con la Galacia del Sur. O sea, ya empezamos a tener información aquí interesante basado en este dato que ya hemos mencionado. Había entonces en la congregación que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Shaul. Shaul. Aquí está un personaje que es el tema en cuestión, ¿verdad? Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu de Santidad: apártenme a Bernabé, fíjense, apártenme a Bernabé y a Shaul, es decir, este es el apóstol Pablo, apártenme a Bernabé y a Shaul para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu de Santidad, es decir, por inspiración divina, que esa es una traducción dinámica de lo que es el Espíritu Santo, me agrada mucho esa traducción dinámica, inspiración divina, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre y llegaron a Salamina, anunciando la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Aquí estamos hablando de Chipre, pero de todos modos quiero que veas que en Chipre, aunque no tiene que ver con Galacia, quiero que veas que Chipre, hablando puntualmente de Salamina, ellos anunciaban la palabra de Dios ¿en dónde? ¿Cuál es la base que tocaba Bernabé y Shaul? ¿Cuál es la base? La sinagoga judía. La sinagoga judía. Eso es súper importante. Súper y extremadamente importante. ¿Por qué? Porque hay presencia judía en el exilio, en este momento. Y el lugar donde ellos hacen su primera parada es la sinagoga, como judíos que son. Entonces fíjate, en Chipre, wow, en Salamina, wow, había sinagogas de los judíos, qué interesante. Recordemos que el movimiento, queridos hermanos, y aquí es donde empezamos a ver ya errores del mundo cristiano, que aunque el mundo cristiano reconoce y dice, es que en un inicio el movimiento mesiánico, el movimiento del Mesías fue con los judíos, eventualmente se fue enterrando la vida judía, el judaísmo se fue enterrando, se fue desechando al punto que ya, Dios, ya nos olvidamos de eso. Les dimos oportunidad, hay autores que se atreven a decir eso, les dimos oportunidad porque pues estaban tan arraigados en la vida judía que dijimos, ok, los comprendemos, que sigan su vida judía, eventualmente cerraremos esa puerta. Imagínense qué comentario, entonces ahí ya es un comentario totalmente equivocado. Nosotros vemos que el movimiento original de nuestro maestro, obviamente con sus discípulos, con los testigos de la resurrección y después los discípulos que siguieron, o sea, los discípulos segunda generación, como ya es un Rabí Shaul, estos son judíos observantes de la Torá y los mandamientos.
Son judíos que usan la plataforma judía de la sinagoga para predicar el mensaje de redención. Y ese hecho jamás lo podemos hacer a un lado, ocultar o enterrar, como se ha hecho en la historia. Eso es un gravísimo error. No, señores, no. Aquí tenemos a judíos observantes que van a la sinagoga. Está clarísimo. Tenían también a Johanán de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta, judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo. Y bueno, se dicen ahí cosas interesantes. Voy a adelantarme un poquito para no hacer toda la lectura. Me voy hasta el verso 13. Vámonos al 13:13, por favor. Dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Johanán, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Fíjate lo que vamos mirando acá, muy interesante. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Johanán, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Siria y entraron en la sinagoga un día de Shabbat. Nuevamente, llegan a Antioquía de Siria. ¿Y en dónde están? Aquí ya, esta Antioquía de Siria concretamente es parte de esta zona de Turquía, que es parte de todo este mundo en donde había comunidad conocida también como los Gálatas, según lo que hemos visto. Y fíjense, dice que entraron en la sinagoga, es decir, no solamente en Chipre hay sinagoga, sino ahora que están en Antioquía de Siria, también hay sinagoga. Es decir, la dispersión judía estaba por todos lados. Y no hablamos de la dispersión de las 10 tribus y todo ese tema. No. Aquí son judíos observantes de la Torá. No hablamos de israelitas que rompieron el pacto. No hablamos de eso. Esos ya fueron historia. Y el remanente que regresó. Eso está escrito en Crónicas. Quizás sea necesario, queridos hermanos, darle un vistazo para aquellos que están tan metidos en esa cuestión de las casas y eso. Fíjese rápidamente, muy rápido. Discúlpeme si me estoy desviando, pero creo que es importante. Fíjese lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 11, versículos 13 al 17. Dice, los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él de todos los lugares donde vivían, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Yehudá, a Jerusalén. Acuérdense que el reino se dividió y por eso es que se habla de las dos casas, casa del sur, casa del norte, casa de Yehudá, casa de Israel o casa de Efraín. Roboam, rey de Yehudá, y Jeroboam, rey del norte. Sucede que Jeroboam se pervierte, rompe la Torá, y entonces los que son observantes de la Torá dicen, Señor, estás mal. O sea, el culto es en Jerusalén, en el territorio de Judea. Tenemos que ir a adorar al Eterno, al templo. No podemos estar aquí en un culto inventado, en un culto idólatra. Jeroboam, estás loco, es decir, te has llenado de celos y has creado una nueva religión. Por lo tanto, yo que soy un israelita, si quieres mencionar eso, o parte de cualquier tribu, de las tribus del norte, al ver la perversión y tu transgresión hacia las leyes divinas, Señor, no puedo seguir contigo. Entonces, ¿qué pasa? Dice que dejaban sus ejidos, dejaban sus posesiones que tenían en esta parte de Israel, del norte, y venían a Yehudá, Jerusalén. Pues Jeroboam, aquí lo dice el texto, y sus hijos los excluyeron del ministerio de Hashem. ¿Por qué? Porque no te quieres unir a la nueva religión. ¿Ya ven por qué está prohibido crear nuevas religiones? O sea, hay un pueblo escogido que es el pueblo judío y de ahí sale el movimiento mesiánico del Mesías. No se rompe, no se crea una nueva religión. Crear una nueva religión que eventualmente se creó, el llamado cristianismo, esa es una nueva religión, esa es una prohibición. Ahí sí hay problema. Lo que hizo Jeroboam es una nueva religión. Lo que están haciendo hoy los efraimitas es una nueva religión. Y eso es grave, eso es una transgresión. Vean aquí.
Bueno, ya vemos que levitas que estaban por todo el territorio de Israel, incluyendo el norte, que ese es el contexto, dejaban sus territorios, dejaban esas posiciones y preferían venir a observar la Torá a Yehudá, en donde todavía había observancia de la Torá que Hashem le legó al pueblo, según la halajá, según la ley. Y dice que Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Hashem. Y él designó, fíjense qué terrible, él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos, y para los demonios, y para los becerros que él había hecho. Tras aquellos acudieron, fíjate, tras aquellos, es decir, los levitas dicen Jeroboam, ok, no queremos, así, qué bueno que nos despides, porque nosotros tampoco queremos nada contigo. Bueno, dice aquí que tras ellos acudieron también todas las tribus de Israel. Aquí está la casa del norte que dicen que está perdida. La casa de Israel no está perdida. Por supuesto, los pecadores se perdieron. Por todo el mundo fueron exiliados. Los pecadores es un hecho que se perdieron eventualmente. Pero un remanente fiel a la Torá fue a cobijarse con lo que hoy se conoce como los judíos. Y aquí entonces ya no hay que cuando decimos judíos, no necesariamente hablamos de la tribu de Judá, sino que hoy lo usamos de manera muy general. Cuando decimos judíos, hablamos de cualquiera de los hijos de Israel que pertenecen a cualquiera de las tribus. Es decir, no están perdidas esas tribus están identificadas. Hay judíos que hoy saben de qué tribu son, que no te engañen. Dice que tras aquellos también vinieron todas las tribus de Israel, los que habían puesto su corazón en buscar a Hashem, el Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Hashem, el Dios de sus padres, y así fortalecieron el reino de Yehudá y confirmaron a Roboam, su hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y Salomón. ¿Tribus perdidas? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿De qué me hablas? Cuando hablamos del pueblo judío, de la dispersión, hablamos de todo Israel. Judíos de la tribu, israelitas de la tribu de Dan, de la tribu de Menashe, de la tribu de Efraín, de la tribu de Neftalí. Ahí están todos, están ubicados todos. Luego, ve a Lucas capítulo 2, verso 36. En Lucas 2, verso 36, fíjate lo que dice ahí. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Asher. ¿No que están perdidas las tribus? De edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. ¿No que están perdidas las tribus? ¿Qué hace aquí Ana, profetisa de la tribu de Asher, entre los judíos? Es decir, cuando nosotros hablamos de la dispersión, en esa dispersión, cuando decimos que hay judíos, nos referimos a todo el pueblo de Israel, no solo a los de la tribu de Judá, como muchos ignorantemente creen. Y nos referimos a judíos, a aquellos que han guardado, principalmente en este contexto religioso de sinagoga, aquellos que son fieles a la Torá y que han guardado el pacto. Y ahí en esa dispersión, aunque son ubicados como judíos, puede haber judíos o israelitas de la tribu de Dan, de la tribu de Menashe, de la tribu de Zebulún, de la tribu de la que quieras. ¿Ven cómo tenemos que estudiar las escrituras? Y no nada más inventarnos cosas por textos proféticos o textos que no necesariamente tienen que entenderse así al pie de la letra, así literal, 100%. Entonces, fíjense, en Chipre hay comunidades judías. Voy a hablar 20 minutos más. Esta clase máximo tiene que ser de 1h30, porque si no, nos seguimos de aquí hasta las 10 de la noche. En Chipre en Antioquía, vemos Antioquía, hay varones judíos, hay una comunidad judía ahí. Nos vamos a Chipre, comunidad judía con sinagoga judía. Nos vamos a Antioquía de Siria, comunidad judía, sinagoga. Y ahí dicen que llegaron un día de Shabbat, observantes de la Torá. Ese es Rabí Shaul, ese es el apóstol Pablo, un judío observante de la Torá. Entonces, fíjate, ya empezamos nosotros a ver cómo es que Pablo en Gálatas va a hablar en contra de la Torá cuando es un judío observante de la Torá. ¿Por qué Pablo entonces comienza a mencionar cosas que al parecer él no está tan contento con la Torá? Dice que no se circunciden.
¿Qué pasa con Pablo? Bueno, hay que entender bien toda la historia. Hay que entender bien toda la historia, antes de cualquier cosa. Entonces están en la sinagoga y entran y dicen, fíjense, aquí ya hay algo que se los he explicado a muchos de los que han estudiado conmigo, hay algo muy importante. Dice el verso 15, y después de la lectura de la Torá y de los profetas, que es parte del servicio en la sinagoga, la lectura de la Torá y los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio. ¿Por qué Pablo tiene autoridad para hablar? Fíjense que en el 13, los primeros versículos que leíamos le dicen Shaul, y después ya se presenta como Pablo. Pablo es un título, es un nombre que él adquiere para despojarse de lo que él llegó a ser en su momento cuando lo ubicaban perfectamente como perseguidor de la congregación, que también es un tema que veremos en la próxima clase, que es bien importante. Pero Pablo es un rabino, Pablo tiene autoridad para levantarse en una sinagoga y hablar, por eso yo respetuosamente le digo Rabí Shaul. Pablo, levantándose, echa señal de silencio con la mano, dijo, y pon mucha atención, dice, varones israelitas, es decir, había varones israelitas. Por eso te decía que si tú dices judío o israelita, estás prácticamente hablando de lo mismo. Obviamente, con el paso de la historia, es más fácil decir judío o más general el uso del término judío, pero aquí él menciona varones israelitas. Es decir, está hablando de todo el Israel, del remanente escogido por gracia de todas las tribus de Israel que están en el exilio, sí, pero están en el exilio por situaciones diversas, pero que siguen observando Torah aún en el exilio y que siguen en el servicio de la sinagoga. Es decir, es gente que no ha roto el pacto con Hashem. Y hay presencia judía en ese lugar que si tú lo analizas, Antioquía de Siria, y analizas ese territorio, y analizas Chipre, dices, no solamente hay judíos ahí, sino hay gente de otros contextos. Como te dije, hablando de los gálatas, pues son los galos, son los celtas, pero no necesariamente al decir gálatas estamos hablando que sean galos, sino que los gálatas pueden ser personas judías, griegos, romanos, celtas y de muchos lugares. Aquí lo que es un hecho es que en estos territorios con presencia gentil principalmente, es decir, con presencia de no judíos principalmente, también hay comunidades judías establecidas, incluso han construido una sinagoga. Y déjame decirte que hay muchos hallazgos arqueológicos de sinagogas en Turquía, que aquí el país, si queremos poner un país hoy actual en cuestión en estas provincias, es Turquía. Bueno, en Turquía, hablando general, en Turquía, se han encontrado vestigios de sinagogas antiguas y con datos muy interesantes. Ahorita te voy a comentar uno. Dice aquí, varones israelitas, es decir, se refiere al pueblo judío. Varones israelitas y los que teméis a Dios. Varones israelitas y los que teméis a Dios. ¿Quiénes son los temerosos de Dios? Creo que eso ya lo he explicado bastante, pero si hay alguien que no lo sepa, lo explico. En las sinagogas había 3 tipos de creyentes. Las sinagogas eran formadas de 3 tipos de creyentes. 1, los judíos naturales. Los judíos que nacieron de madre judía, de papá judío, que el niño fue circuncidado al 8º día y que siempre anduvo guardando los mandamientos, como es Rabí Shaul, y como son los apóstoles, y como es Rabí Yeshua, y todo este mundo de un judío natural. Además, había judíos prosélitos. Los judíos prosélitos son judíos, y lo vamos a ver también en Hechos 2, son judíos que pasaron por todo un proceso complejo y llegaron a convertirse en judíos circuncidándose. Ahora que se han circuncidado, ahora que han pasado un proceso de examinación y un periodo de prueba muy complicado, han sido recibidos como prosélitos, pero se les sigue llamando prosélito, para que se sepa que este hombre se convirtió, es decir, que antes era pagano, que antes era gentil
y que ahora ya se convirtió a la fe judía, a la fe de Israel, con todo lo que la ley implica, por la puerta que le da el mismo Eterno en el texto de Éxodo 12, cuando dice el Eterno que si alguien quiere venir a comer del Corbán Pesaj, se le debe circuncidar, y en ese momento tiene que cumplir toda la Torá. Por eso Pablo en Gálatas dice: quien se circuncide, señores, está obligado a guardar toda la ley. O sea, el prosélito es judío ya, pero con el título de prosélito. Y hasta la tercera generación se le deja de llamar prosélito y ya es parte de la casa de Israel. No solo eso, sino que en las sinagogas también había un grupo que aquí Pablo les dice: los que teméis a Dios. ¿Quiénes son los temerosos de Dios? Son los no judíos que observan las leyes universales. Es decir, no son judíos, pero son temerosos de Dios. Son hombres justos que observan los mandamientos universales, como no idolatría, no asesinar, no robar, no inmoralidad sexual, entre otros más, pero por mencionar esos 4 principales. Es gente temerosa de Dios. Y tienes casos también en los evangelios, en Lucas 7, tienes el caso de Cornelio en Hechos 10, y ahí está claro. Entonces, en las sinagogas había judíos, prosélitos y temerosos de Dios, que no son judíos. Esto es importantísimo que lo sepas antes de entrar a la carta a los Gálatas. Ahora, ¿estos temerosos de Dios son parte de la vida judía, sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque están en la sinagoga. Más claro, ni el agua. Es decir, el movimiento judío, la fe judía, siempre ha permitido de alguna manera al no judío que abandone la idolatría acercarse a estudiar Torah. Fíjate, desgraciadamente hoy no es así necesariamente. Si yo voy aquí en mi colonia, aquí en la colonia más cercana, que está con tráfico como a 1 hora de camino de mi casa, cuando digo tráfico para los colombianos me refiero al trancón. 1 hora de mi casa, Polanco. Si yo voy a la comunidad que es grandísima, Maguen David, y toca la puerta en la sinagoga y digo: soy un temeroso de Dios, observo las leyes universales, ¿me dejan entrar? Me van a decir: no, señor, puertas cerradas. Antes no era así. Claro, no sabemos al 100% qué requisitos pedían, indispensables, básicos, para que alguien pudiera entrar a la sinagoga. Lo que vemos aquí es que había temerosos de Dios, y eso es importantísimo, importantísimo. Ahora entendemos por qué los Gálatas tienen una influencia judía y hay maestros judíos que comparten ideas diferentes que otro maestro judío les explicó. Es decir, tenemos que al final del día los Gálatas, que vemos que es una comunidad en la que Pablo se dirige a los Gálatas de origen no judío y les enseña el mensaje de redención. Es decir, ya tienen un maestro judío. Bueno, vienen otros maestros también, ya tienen un maestro judío, vienen otros maestros judíos y les enseñan otra cosa. Pero al final, ¿quiénes son los maestros de los no judíos? Los judíos. Hoy no es así. Hoy ya no es así. Con el paso del tiempo, aquí vienen los errores de interpretación del pueblo cristiano que se han alejado mucho. Hoy estamos viviendo tiempos de cambio, tiempos diferentes, Baruch Hashem, pero por mucho tiempo los cristianos o los gentiles se fueron desligando y hubo una separación terrible, basado en muchos comentarios, como el de Tertuliano. Tertuliano dijo, hablando de la carta a los Gálatas: la carta a los Gálatas es un ataque en contra del judaísmo. ¿Cómo va a ser un ataque en contra del judaísmo si cuando aquí los dos maestros, bien o mal, son judíos? Te vas dando cuenta, y teniendo esas cosas, pues bueno, vas entrando ya a la carta a los Gálatas, ya con más conocimiento, ya con un contexto más adecuado para leer la carta y no llegar a ese tipo de errores que se cometieron en el mundo cristiano, por ejemplo. Entonces, vamos aprendiendo, ¿verdad? Eso es importante. Me voy a ir bueno, en el 16 ya vimos que hay temerosos de Dios. Ahora me voy al 13:48, que yo te invito a que leas Mira, la tarea va a ser leer Hechos 11, 12, 13, 14, 15 y 16.
Esa es la tarea. Me voy ahora rápido al 13:48. Fíjense, aquí te das cuenta que cuando Pablo habla de los temerosos de Dios, habla de los no judíos. Desde el 42 lo ves, dice, cuando salieron ellos de la sinagoga que se mencionó ahí anteriormente, 14, en el 15, en el 16, bueno, cuando salen del servicio sinagogal, dice el 42, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles, aquí están los no judíos, les rogaron que el día siguiente de Shabbat les hablase estas cosas. Eran los no judíos observantes, aunque no legalmente, del Shabbat. Sí, como tú y como yo hoy. Fíjate, nosotros lo que estamos haciendo es regresar mucho a los días del movimiento original de nuestro Santo Maestro. Entonces te felicito si tú observas el Shabbat. Claro, no lo haces legalmente con toda la implicación de lo que son las leyes judías, porque no te corresponde. Que ahí vamos ya hablando un poquito, estamos aventando ya un poquito ya de lo que es la interpretación a Gálatas, pero bueno. Sin embargo, aquí vemos a no judíos en la sinagoga de los judíos, identificados como temerosos de Dios, que asisten a la sinagoga en Shabbat y que le dicen a Pablo, por favor, el siguiente Shabbat síguenos hablando de esto. ¿De qué habló Pablo? Del mensaje de redención a través de la muerte y la resurrección del Mesías Yeshua. Bueno, fíjense que había prosélitos, está claro, ve el 43, el 13:43, fíjate lo que dice. Dice, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé. Quiere decir que después de esa predicación en Antioquía de Siria, en esa sinagoga, que había judíos, prosélitos y temerosos de Dios, tanto judíos como prosélitos como temerosos de Dios, dijeron sí al mensaje de salvación. Baruch Hashem. Eso es lo que queremos ver en nuestros días. Pero fíjate cómo se mantiene la identidad, se mantiene la cuestión de judíos, prosélitos y temerosos de Dios. Es decir, nunca ves a un Pablo predicándole a los temerosos de Dios en conviértanse al judaísmo, no, porque cuando él lanza el mensaje de salvación, si tú ves todo el capítulo y ves todo el contexto, Pablo lanza el mensaje de salvación en el Mesías Yeshua por su obra y jamás menciona, tienen que convertirse, tienen que hacerse judíos, tienen que circuncidarse, tienen que guardar toda la ley de Moisés. No, en su estatus de temeroso de Dios, esto agárralo, porque es bien importante para todo el curso de Gálatas. Es bien importante. En el estatus de temeroso de Dios, es decir, de no judío temeroso de Dios, Pablo le anuncia el mensaje de redención. Entonces aquí viene una pregunta ya de la carta a los Gálatas. ¿Es necesario ser judío para recibir la obra redentora del Mesías? No, Señor. No. Y también podríamos cuestionar, ¿es necesario que el judío deje de ser judío para recibir este mensaje? No. Que se quede en la condición en la que fue llamado. Eso lo va a decir en la carta a los Corintios, Rabbi Shaul. El mensaje de redención que Pablo soltó en Antioquía de Siria, en la misma sinagoga, donde se había leído la Torá y los profetas, y donde había judíos, y donde había prosélitos, y donde había no judíos temerosos de Dios, fue el mismo para todos, sin distinción. Hay claridad. Bueno, dije que íbamos a leer el 48, ¿verdad? Dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Baruch Hashem, qué gozo, qué bendición. No judíos, gentiles, oyeron la palabra del Eterno, oyeron el mensaje de redención y fueron llamados a vida eterna. Nadie jamás les dijo, antes de predicarte esto, antes de enseñarte este mensaje de redención por la obra del Mesías, tienes que convertirte en judío, tienes que circuncidarte, tienes que ir a buscar al rabino, tienes que ir a buscar a no sé quién más. No, señores. Es el problema de los Gálatas.
Y vemos aquí cómo recibieron el mensaje de salvación en su estatus de no judíos, temerosos de Dios. También lo mismo que pasó en Hechos 10 con Cornelio, es lo mismo. Cornelio fue llamado como no judío temeroso de Dios. ¿Qué se ha encontrado en Turquía? Algo que coincide incluso con Lucas 7. Lucas 7 nos habla de un centurión que amaba a la nación de Israel, es decir, era un temeroso de Dios, evidentemente, amaba a la nación de Israel y les había construido una sinagoga. Te dejo ese dato nada más. ¿Qué se encuentra en Turquía? Se encuentran ruinas de una sinagoga en donde se sacan las paredes, de parte de la pared de la sinagoga, en donde están escritos los nombres de aquellos que construyeron la sinagoga. Resulta que los constructores, y esta es una información que sale de la Yeshiva Pirkei Shoshanim, es decir, una fuente seria, y ¿qué es lo que aparece en esas ruinas? Aparece que los donantes fueron temerosos de Dios y aparecen nombres que no son judíos, es decir, los rabinos, los estudiosos del tema entienden que los que habían construido sinagogas en Turquía fueron temerosos de Dios de las naciones, que no eran judíos. Todo ese hallazgo arqueológico coincide con todos estos textos de los escritos apostólicos. Entonces, cuando hablamos de ese mundo antiguo, de esa Asia, de esa Turquía actual, en donde ahí está también Galacia, es un mundo en el cual hay influencia de muchas culturas, siendo la base de la predicación de los discípulos de Rabí Shaul, de Rabí Yeshua, en este caso el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, Bernabé, todos los que fueron hacia los gentiles y fueron a esas regiones de Asia, los vemos tocando base judía, sinagoga judía, observantes de la Torah, y ahí aprovecharon para predicarle a los no judíos el mismo mensaje. Y eso es una información bastante importante. Me estoy acabando el tiempo, regálenme por favor un poco más. Quiero dar otra cita rápidamente. Después vemos en el 14.8, que es también importante. Ya llevan su tarea, pero quiero leer rápido el 14.8. Dice: cierto hombre de Listra, según, acuérdense, según Plinio, en Historia Naturalis, dice que Listra era parte de Galacia. Aquí ya tenemos un dato concreto de Galacia. También Craig Keener ya nos mencionó que Antioquía, Iconio, Listra y Derbe eran parte de Galacia del Sur. Aquí ya estamos en territorio gálata, concretamente. Según historiadores, no religiosos y religiosos. Bien, esto es importante. ¿Qué pasa ahí en Listra? Vamos a ver qué dice el 14. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo en gran voz: levántate derecho sobre tus pies, y saltó y anduvo. Fíjense cómo en el ministerio de los apóstoles las sanidades eran parte de su trabajo, no solo la enseñanza, no solo la predicación de las buenas nuevas de salvación, sino también el poder de la vida en el Espíritu, sanando a enfermos. Necesitamos llegar a esos niveles, queridos hermanos. Dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica. Lengua licaónica. Y hablando de los licaonios, está también en la historia, en libros de historia, está documentado que ellos fueron anexados por Abnitas, rey de Galacia, a su reino. Tienes otra evidencia de que esta es ya una región de Galacia. ¿Ok? Se habla de la lengua licaónica, incluso también existe la lengua de los Gálatas,
el gálata, que es la lengua de los galos en este caso. Pero fíjate, aquí se menciona este lenguaje, y si tú revisas en la historia, ellos fueron anexados digamos, al territorio de Galacia. Entonces ya, o sea, no hay manera de decir que esto no es Galacia. Aquí ya estás en terreno de los gálatas. Bueno, eso es lo que quería que vieras, pero también quiero que veas que hay influencia romana, influencia incluso griega. Fíjense lo que dice. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Fíjate la influencia pagana en Galacia. Entonces ve con todo este mundo. Tenemos presencia judía, pero tenemos presencia gentil también en estos terrenos. Y esto es importante saberlo. Dioses bajo semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, fíjate, porque este era el que llevaba la palabra. El sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, o sea, paganismo en su más pura esencia, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas. Esto es abodazará, esto es idolatría. Y se lanzaron entre la multitud dando voces, diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os conviertas al Dios vivo. Fíjate lo que hay en el mensaje de los apóstoles. Los apóstoles llegan a sinagogas en donde hay comunidad judía. Obviamente ahí no es necesario hablar de la idolatría, porque el pueblo no es idólatra. Ahí lanzan un mensaje de redención. Se van a otros terrenos más gentiles, y aquí vemos una presencia gentil clara, gentil en el contexto pagano, y también batallan contra ese mundo, y vemos cómo en este mundo que anuncian. Ya los vimos obrar sanidades. No solamente eso, sino que anuncian la Torá, el hablar del Dios único, el hablar de alejarse de este tipo de falsa adoración. Eso es una enseñanza de Torá, hermanos. Ese es el movimiento de los discípulos. O sea, tenemos Torá, tenemos la Besorá, tenemos el mensaje de redención, tenemos sanidades, es todo el mensaje completo, integral de lo que representa la Torá y el mensaje de salvación. Cosas que no están peleadas como algunos piensan. Bueno, eso lo vemos aquí y es increíble. Luego, ¿qué más? 14:19, fíjate lo que dice el 14:19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio. Entonces vinieron unos judíos, presencia judía nuevamente en estas regiones, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, les arrastraron fuera de la ciudad y pensando que estaba muerto. Había influencia judía en estas tierras en su gran mayoría, paganos, pero hay presencia judía. ¿Ok? Quiero que sepas eso, hay presencia judía, está claro. El 21 dice: y después de anunciar el evangelio, es decir, las buenas nuevas de salvación en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Esto es Galacia del Sur. Es decir, estás hablando de los Gálatas. Bueno, después de ahí, simplemente quiero que sepas rápidamente lo que dice el 16 del 1 al 6, que lo vamos a analizar más adelante. Pero fíjate lo que dice: después llegó a Derbe y a Listra. En Listra, que según Plinio Listra es Galacia del Sur, ya lo tenemos claro. Entonces Timoteo era un gálata, o sea, en territorio gálata, no que fuera un galo. O sea, ve quién es Timoteo. Después llegó a Derbe, a Listra, y de ahí había un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, influencia griega también. Entonces tenemos provincias romanos. Ya vimos Júpiter y toda esa idolatría. Luego, tienes influencia griega, influencia judía, ¡qué mundo tan complejo!
Pero yo quiero que veas, entre todo esto, lo más importante es presencia judía. Aquí tienes un Timoteo, hijo de madre judía, presencia judía, una vez más. Y daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó. ¿Cómo que le circuncidaste, Pablo? ¿No que no? Bueno, lo vamos a hablar en otras clases. Por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, ¿en donde? En Galacia del Sur. Porque todos sabían que su padre era griego, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles, es decir, el decreto apostólico, decreto que no se menciona en la carta a los Gálatas, y por eso me atrevo a decir que la carta a los Gálatas es antes del Concilio de Jerusalén. Sin embargo, la historia de Timoteo nos va a ayudar a entender muchas cosas. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Los 4 decretos. Así que las congregaciones eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu de Santidad hablar la palabra en Asia, la actual Turquía, pero aquí ya concretamente se menciona Galacia. Bien, ¿qué textos vamos a ver la siguiente clase? La siguiente clase vamos a entrar nuevamente en este tema todavía, porque hay un poquito más. Tenemos que ir a Hechos 2, tenemos que ir a Primera de Pedro, y entonces sí, ya teniendo esta claridad de cuál es el territorio de Galacia, quiénes son los gálatas, como ya vemos, hay influencia romana, griega, gala, de otros lugares, y principalmente en nuestro contexto, en la base que tocaba Pablo, Bernabé y los que llegaron a ir a los gentiles, es una base de judaísmo, de sinagoga del pueblo de Israel. Y en esa base había judíos y no judíos temerosos de Dios. Y esto es vital para entonces entrar a Gálatas y ver que la cuestión ahí no es de separación, es decir, el problema de la carta a los Gálatas no es separar al judaísmo del cristianismo. Esa idea no existe. Entonces ahí lo que han escrito muchos teólogos cristianos o muchos estudiosos cristianos, pues bueno, no tienen toda la luz para interpretar. Eso no es así, eso ya lo sabemos. Y esto nos va a ayudar muchísimo a entender varias cosas y no descalificar al judaísmo, no descalificar a la Torá. Vamos a ver y vamos a estudiar. Mientras tanto, aquí paramos.